Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Estamos desarrollando la revelación de Jesucristo en la epístola a los Hebreos. Esa epístola es una de las más bellas que se hayan escrito y nunca supimos quién es el autor. Sabemos que el Espíritu Santo iluminó a quien la haya escrito. Muchos pensamos que puede ser Pablo, pero hay varias opciones y no tenemos certeza. Esa epístola a los Hebreos es la forma única en que se conoce a Jesucristo de todas las formas que Él estuvo en la tierra manifestando su gloria. Por lo tanto, es muy hermoso adentrarnos en ella. Está basada en Hebreos 1 al 3, que estamos desarrollando, y esta es la cuarta prédica. Pero el tema de la predicación de hoy es: Jesucristo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios en este mundo, porque Él es Dios, uno con el Padre, como ya hemos visto. Vamos a ver Hebreos 1 al 3, tal como lo dice el texto sagrado. El cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Cristo y el Padre son consustanciales, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustenta el universo, lo mantiene. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre un hombre en apariencia de hombre, que es Dios Jesucristo en cuerpo glorificado, quien vino a la tierra a morir por nosotros en una cruz, y que cuando resucitó al tercer día no perdió su condición física en aspecto, en apariencia nada más, porque ahora es Dios eterno y para siempre, con cuerpo de hombre para su gloria y bendición de nosotros, que podremos ver su rostro. El domingo anterior estudiamos algunas facetas de la vida de nuestro divino Señor Jesucristo en este mundo. Voy a darles lista. Su plena deidad como igual a Dios el Padre. También como creador de todo cuanto existe y como sustentador de su creación, como sustituto nuestro en la cruz del Calvario, como Dios hombre en cuerpo de gloria en su resurrección, su aparición a los apóstoles ese domingo y el siguiente, donde ya se encontraba Tomás. Y recordamos el día en que ascendió a los cielos en el Monte de los Olivos, 40 días después de su resurrección. Y como ángeles anunciaron su segunda venida a los apóstoles, que le vieron subir a las nubes para llegar a su trono a la diestra del Padre en el tercer cielo. En este domingo vamos a concluir el tema de la predicación: Jesucristo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios en este mundo.
Vamos a ir entonces a donde nos quedamos pendientes de concluir esta predicación. Su luz divina, como Dios el Hijo, estaba en Jesucristo para compartirla con todos los que son perdonados de sus pecados. Es decir, usted, cristiano nacido de nuevo, que al nacer de nuevo la recibieron. Así, al efectuar la purificación de sus pecados suyos por medio de sí mismo, nos compartió su luz y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Notamos que es Hebreos 1 al 3. El apóstol Juan, iglesia linda, resume en un solo versículo cómo los seres humanos nacemos con la condenación del pecado original en nuestros genes. Pero Dios envió su luz a Cristo a este mundo para sacarnos de las tinieblas a su luz y compartir con nosotros su misma luz, porque su Espíritu entró a ser morada en nuestro corazón. Juan 1, 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, en la oscuridad de nuestras almas su luz resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así usted es la luz del mundo ahora. La vida espiritual divina, llamada Zoe, en el idioma griego, que no es la vida biológica, sino la vida de Cristo como la luz que vino al mundo, es la luz suya, la que recibimos cuando Cristo entra en el corazón. Por tal verdad, Él dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Y añadió que todos los que la recibiéramos no andaríamos más en tinieblas, porque su luz en nosotros nos iluminaría nuestro entendimiento, dándonos sabiduría. Todos somos testigos de esta verdad. Éramos necios, éramos rebeldes, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, dice la Escritura Sagrada. Pero cuando entró a nuestro corazón, nos dio su luz y cambió nuestra mentalidad y nos dio de su mente. La mente de Cristo está en cada uno de los cristianos que han recibido su luz en su corazón. Por eso, veamos cómo lo dice de manera preciosa otra vez Juan 8:12 en sus sagradas palabras de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, oigan a Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Levánteme el que tiene la luz de la vida. Ahora apláudale, ahora apláudale. No andamos en tinieblas, tenemos su luz. Bendito sea tu nombre. Y en Juan capítulo 12 y versículo 35 al 36, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, apóstoles, seguidores, discípulos, está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, incluyendo el destino final, que es el infierno. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hermanos lindos, lo que ustedes son, en la epístola a los Hebreos, procura el autor, que es el Espíritu Santo, que el escritor describa la grandeza de Jesucristo cuando vino al mundo siendo Dios y tomó cuerpo de carne para poder sustituirnos y no solamente morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, sino para que en la vida no andemos en oscuridad moral, en oscuridad de carácter puramente de acuerdo a lo que el mundo ofrece, con sus pasiones y con sus delitos y con todo lo que significa la temporalidad del mundo, para que entendamos que la vida eterna es nuestro verdadero destino, que por mucho que vivamos en esta tierra los años que Dios nos permita, nada son comparados con los miles de años que estaremos presentes en vida, cuerpo, alma y espíritu, glorificados con Él. No hay comparación ninguna. Y por nosotros mismos, Señor, te lo agradecemos con todo nuestro amor, porque contigo no hay ninguna tiniebla. Entonces, el siguiente texto, ¿qué es lo que dice? Pongámoslo en pantalla. Lo que dice es, así, la gloria de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pueden ver que el deseo del Padre fue que todo hombre tuviera la luz, que ninguno pereciera en las tinieblas. Así la gloria de Dios está vinculada a la luz de su único Hijo. De ahí que se relacione a Jesucristo con la luz espiritual que puede iluminar a toda persona que le reconozca como su Salvador. Y una frase que está abajo que le pido que lea, hermanita linda y hermanito lindo. Sin Cristo no hay luz, solo tinieblas. Pueden ver al mundo, solo vean al mundo. ¿Qué hay? Guerras, injusticias, maldades, crueldades. Solo son tinieblas. Con Cristo, todo hombre que ha hecho daño cambia para siempre. Es tan valioso lo que Él hizo por nosotros que estamos profundamente agradecidos. Porque con Cristo, hermanos lindos, no existe más que la luz. Y las tinieblas de afuera pudieran pretender meterse dentro de alguien como usted y como yo, pero el Señor las rechaza. Nos hace notorio que estamos pecando. Nos hace notorio que queremos volver a hacer cosas que no debemos de hacer. El mismo Espíritu da testimonio. Y por eso podemos cometer un pecado, podemos cometer un error, cierto. Pero inmediatamente Él nos ilumina. Señor, perdónanos, nos arrepentimos de corazón. Y no fue bueno lo que hicimos, pero tú eres bueno, Señor, y me perdonas. Y siempre nos perdonará cuando mira genuino arrepentimiento. El ser cristiano es la única esperanza que tiene la humanidad. Lo diré de nuevo. Hay miles de religiones. Hay miles o millones de dioses con D minúscula. Solo en la India hay 1 millón. Pero solo hay uno que vino a la tierra porque Dios lo envió. Hay uno solo que estaba a la diestra del Padre como siendo espíritu junto al Espíritu Santo. Dios es consubstancial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dio un cuerpo de hombre, para que pudiera representarnos. Y estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro pecado, tomando nuestros pecados en la cruz. Y así el Señor pone que mandó aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino al mundo. Y en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz.
Note, ya no hay tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios se revela a través de la obra de la cruz del Calvario, entrando al corazón, nada nos aparta de su amor. Si lo tenemos como salvación de nuestra alma, en nuestro corazón, no existe nada que impida que Él perfeccione su obra en usted por nombre propio, en mí por nombre propio. Sí, hermanos lindos y hermanas lindas, ya hemos estudiado que Jesucristo es la imagen de Dios y que en Él se revela al Padre, porque quien conoce a Jesucristo conoce también al Padre, porque es su Hijo el único que puede revelar al verdadero y único Dios. Ahora comprenden cuando dije, hay millones de dioses con D minúscula, pero solo Jesucristo pudo darle a usted la certeza del único Dios verdadero, porque no hay otro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, según el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, usted pudo conocer al verdadero Dios por medio de Jesucristo. Y el enemigo de nuestras almas es tan astuto que anda procurando que el nombre de Jesucristo no se predique abiertamente. Ya en algunas naciones nos persiguen por predicar el evangelio en lugares públicos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muy bien que si predicamos a Cristo, el verdadero Dios se va a revelar en ellos a través del perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y no quiere eso. Quiere que vayan al infierno. Quiere que perezcan. Esas almas necesitan a Cristo. No hay religión en este momento en el mundo, ni una sola religión, además de la religión cristiana. Cuando aplico la palabra religión es para generalizar. La que cree que Jesucristo es el único Salvador del mundo, más perseguida en la historia de la humanidad. En esta época, los cristianos, ahorita en Nigeria, una matanza horrible. Otra vez, cientos de muertos, asesinados por grupos islámicos fanáticos terroristas que matan al que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué tanto odio? Se preguntará. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros sabemos que somos de Dios. Y la única solución para el mundo entero bajo el poder de Satanás se llama Evangelio de Jesucristo, que a través de esa palabra santa viene el único Salvador del mundo al corazón del hombre. Y conforme pase el tiempo, usted ya lo puede ver en canales seculares. Se está diciendo que todas las religiones salvan al hombre, contradiciendo directamente a quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Hermanos lindos, esta epístola nos da muchas posibilidades de entender cosas que no entenderíamos de otra manera. Y es por eso tan lindo decirles que estoy feliz de ver cómo el Espíritu de Dios nos va guiando a través de su palabra para engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, todo lo creado se origina en Él, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Antes era solamente Dios Trino el que existía. Luego crearon los ángeles.
Luego decidieron crear, porque tenían un plan, el universo. Luego creamos la tierra. Y en la tierra, hermanos, está la venida del Cristo Salvador a toda alma que necesita el perdón. Así es que en Colosenses 2:9 dice el texto sagrado, porque en Él habita corporalmente, con su cuerpo de hombre, toda la plenitud de la deidad. En un cuerpo 100% humano, pero sin pecado, estaba habitando 100% Dios. Eso es único. No hay nada que pueda compararse en ninguna forma espiritualista en la faz de la tierra y en todo el universo. Solamente Jesucristo. Y por ello estamos seguros de que lo que dijo Lucas 10:22, Jesús es verdad. Oigan al Señor. Habla tú y yo leo tu palabra. Habla al corazón de tu hijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No hay nada, ni una molécula del universo, ni un átomo que no tenga propietario único, como hacedor de cuanto todo lo que existe fue creado por el mismo Jesucristo. Pueden entregar a su cabeza, entréguenle a su cabeza, dame la fe de que lo que siento en mi cuerpo cuando tú quieres que lo sienta es lo más sagrado que puedo sentir. Tu presencia, tu amor, tu deidad. Y cuando veo algo que sucede, entiendo que lo has permitido cuando somos cristianos por un buen motivo para mi vida, porque tus planes se cumplirán en mi vida. El mundo está bajo el maligno. No estoy hablando del hombre sin Cristo, estoy hablando del cristiano a quien Dios le permite sostenerlo en la diestra de su justicia. Nadie podrá arrebatar de su mano su vida, varón y varona. Nadie, porque Dios lo sostiene, dice la Escritura. Hermanos lindos, estoy tan seguro de que Él nos dio toda la gracia para poder comprender lo que estamos predicando. Y el que no entienda, no se preocupe, ya va a entender. Necesita el Espíritu Santo para poder entender la palabra. La epístola a los hebreos procura que los mismos hebreos se afirmen en la fe que habían recibido como un don de Dios. En Efesios 2:8 lo dice, porque la fe no es de ustedes, sino que es un regalo que Dios les dio. Y que a pesar de las amenazas y las persecuciones, confiaran en Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, Salvador no solo de sus almas, sino de sus propias vidas, porque la ley no podía salvarlos, pero la gracia de Dios en su Hijo sí. Por más que se esforzaran en cumplir la ley, por más que se esforzaran como Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, en cumplir la ley, nunca pudo cumplirla. A la perfección, nunca. El único que cumplió la ley plenamente se llama Jesucristo. Y Él es quien la hace en nosotros satisfecha. Porque Él vive en nosotros, estamos nosotros liberados de cualquier circunstancia que tenga que ver con una culpabilidad de algo que no podamos cumplir. Él la cumplió por nosotros. Hermanos lindos, solamente Dios puede hacer tantas maravillas y los hebreos andaban preocupados. Es que voy a perder mi casa, mi papá me va a desheredar, van a quitarme mi apellido porque dejé
la religión judía donde yo había nacido. Y ahora estoy en Cristo. A lo mejor debo de regresar a donde antes estaba. A lo mejor no me conviene continuar. Pensamientos cualquiera que hayan sido. El diablo es un engañador. Y cuando alguien duda algo, el diablo se encarga de que dude más. Pero la epístola a los hebreos fue hecha para decirles, miren, si los desheredan, no se preocupen. Dios proveerá. Nunca les faltará nada. Y si los meten en la cárcel por la causa de Cristo, no se preocupen. Dios a su tiempo los sacará. Son de Él, no del César, no del Sanedrín. Hermanos lindos, ese es el Cristo que tiene en su corazón. Por eso en 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él prometió guardarnos del mal, lo prometió y por lo tanto nos guarda cada día. Cada día. Alguien me dijo una vez, pastor, fíjese que tenía que ir a un viaje, no sé a dónde, y resulta que no pude ir porque perdí el viaje. Avión, bus, carro. ¿Y sabe qué pasó, pastor? El avión se cayó. El camioneta chocó. El carro se estrelló. Usted dirá, ¡hala, qué suerte! Suerte no existe, mi hermano lindo. Dios cuida de usted todos los días de su vida, a cada instante. Por eso en 1 de Juan 5:18 dice así la Sagrada Escritura a través del apóstol Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Levánteme la mano el que ha nacido de Dios, por favor. Quiero ver las manos. ¡Ah, qué belleza, Señor! ¡Qué lindo! No practica el pecado. Cuidado. No que no cometamos pecado. Es que nos cerraron la fábrica. Ya no practicamos el pecado como antes lo practicábamos. Ahora nos duele el pecado. Pues aquel se llama Jesucristo, que fue engendrado por Dios, puesto en el vientre de María, el cigoto, el embrión sagrado, le guarda y el maligno no le toca. Te adoro, Señor. Hermanos lindos, es así como estamos leyendo la palabra, es así como dijo el Espíritu Santo. Y en Mateo 10, 29 al 31, Jesús habla de manera tan simple. Le hablan a usted. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, por unos cuantos centavos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Piense un momento lo que esté en pantalla. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de usted. Hay un himno precioso. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ay Dios, a mí les es fácil. Hermanos lindos, todos sus cabellos están contados. Hermanos lindas, hermanas lindas, ustedes con esa cabellera preciosa que Dios les dio, contaditos. Nadie puede hacer eso.
excepto Dios. Y Él no miente. Así es que están contados. ¿Qué Dios tenemos, Señor? Pero Jesús está diciendo esas palabras. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Se dan cuenta cómo Él trata de que entendamos qué y qué somos delante de Dios? Lo hace con la mayor sencillez del mundo. Si Él cuida de las aves, reitero lo que antes dije, cuidará también de mí, dice un himno muy precioso. Así es que podemos estar seguros. Así que, versículo 31, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estas cosas, dice Juan, os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué le preocupa? ¿Se le olvidó? Es que estoy desesperado. ¿Qué se le olvidó? Que Él cuida de usted. Es que ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se le olvidó? Que Él está con usted. Que estoy afligido. ¿Qué se le olvidó? Que Él cuida de nosotros todos los días de nuestra vida. Que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor. En el mundo, ya me acordé pues. En el mundo Él me advirtió que iba a haber aflicción, persecución, incomprensión y toda palabrería que tenga que ver con que les caemos mal. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y hermanos lindos, diga conmigo, y está en mí. Haga así, y está en mí. Vamos, mueva la mano, no le pasa nada, y está en mí. Por eso, ¿qué preocupación tiene? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando leo tu palabra, Señor, y me emociona recordar tu promesa, veo que estoy siempre seguro de que tu iglesia no tiene nada de qué preocuparse. Vendrán días probablemente difíciles y todavía las veremos, quizás. Pero tú cuidarás de nosotros según tu plan. Entonces, cuando Jesucristo regrese a la tierra y todo ojo lo verá, pueden ver Apocalipsis 1:7, lo que lo dice. El peor impío, el peor pecador, el peor de todos los hombres que puede haber, lo va a mirar. El diablo lo va a mirar. Los demonios lo van a ver. Todo ojo lo verá cuando regrese en su segunda venida a la tierra. Se manifestará en toda su gloria y poder, haciéndose realidad lo escrito en Hebreos 1:3, quien además de sustentar todas las cosas con la palabra de su poder, como está escrito, regresará a establecer su reino. Y nosotros, hermanos, vendremos con Él. Algunos no oyeron. Y nosotros vendremos con Él. Hola, de verdad, pastor. Pero sí lo que dice la Biblia, hermano lindo. Déjeme llevarlo al pensamiento. Entonces, vamos a ver en su retorno. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, cuando Jesucristo regrese a la tierra, en la segunda venida a la tierra, ya estamos hablando de que viene, nosotros vendremos con Él y con sus ángeles, y se pondrá de manifiesto que Él
es el resplandor de la gloria de Dios. Vendrá con poder, vendrá como un verdadero rey de reyes y señor de señores. Vendrá en un caballo blanco, vendrá con vara de hierro, y sus ángeles vendrán con él, y sus santos también. Ya que la gloria esencial de Dios el Padre es invisible al hombre, haciéndose visible por medio de su Hijo Jesucristo, ya que mientras estuvo encarnado hasta su ascensión al cielo, no evidenció la plenitud de su gloria, excepto por los milagros, porque se despojó a sí mismo. Filipenses 2:6-8 dice que no tomó por nada que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre y muriendo en muerte de cruz. Eso se llama kenosis, una palabrita griega. Se quitó a sí mismo el ser Dios y escondió su deidad para que lo vieran como un hombre común y corriente, siendo Dios genuinamente. Dormía, comía, como todos los que lo acompañaban. Pero cuando Él vuelva, su gloria será visible a toda la humanidad. Se abrirán los cielos y descenderá. Entonces dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Se puede imaginar una cruz? No lo sabemos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra que no creyeron en Él, que les predicamos el Evangelio o que dijeron que otra forma había de salvar su alma. Dice el texto, y verán, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí nadie dudará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito, bendito sea su nombre. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de todo rincón de la tierra donde Cristo fue conocido, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Todos los cristianos que han existido en este mundo estarán con Él viniendo, porque están sus almas ya con Él en el cielo, o estaremos con Él cuando nos lleve. Entonces, hermanos lindos, nosotros vendremos con Jesucristo en su segunda venida, con cuerpos glorificados, junto con sus ángeles. Porque antes de que la ira de Dios en la gran tribulación caiga sobre los habitantes de este mundo, Él vendrá a las nubes para arrebatarnos y llevarnos consigo al cielo, tal como está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:13-18, en el rapto de su iglesia, para que participemos en las bodas del Cordero antes de su retorno a la tierra, donde reinaremos con Él. Hermanos lindos y hermanas lindas, esto que a la mente le cuesta mucho trabajo tratar de comprender, porque no estamos en la dimensión correcta. Estamos terrícolamente en una mente limitada, pero cuando abrimos la mente de Cristo a nuestra alma y entendemos que sus planes de gloria están escritos y prometidos en su palabra, todo es fácil. El problema es cuando lo queremos interpretar con la razón y con la lógica, y entonces, no es así, es por fe. Yo creo cada
palabra que está escrita por el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Lo invito a que usted lo crea. Vamos a ver si es cierto. Hay una mesa increíblemente grande. Dice el ángel, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Antes de que cambien la diapositiva, ¿sabía usted que usted es la novia de Jesucristo? El maestro Rigo levantó las dos manos. Pastor es doctor, es magíster en teología. Algunos se quedaron pensando, ¿yo, la novia de Jesucristo? ¿Sí? Eso dice la Escritura. Es que nos ama de esa manera, como usted ama a su esposa. Ojalá en el amor perfecto, como yo amé a mi chatía, pues. Hermanos lindos, así dice el texto. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cada vez que usted hace algo digno, hermano lindo, que su alma se enriquece, porque usted hizo algo digno, algo lindo, algo hermoso, edificó, fortaleció, recuperó la fe de alguien sufriente, le dio esperanza, le dio consuelo, le aseguró que Dios tiene cuidado de él, que solamente debe confiar y esperar en él. Cada vez que hace un acto de bondad, de misericordia como siervo, como sacerdocio del creyente, como sacerdote de Jesucristo en la faz de la tierra, porque todos tenemos el ministerio sacerdotal en Cristo Jesús nuestro Señor delante de Dios. Todos se alegran porque estamos siendo instrumentos de bendición para el mundo, haciendo cosas buenas, cosas rectas, cosas santas, cosas puras. Y esas son las acciones de los justos. Va tejiendo, esto es simbólico, va tejiendo su vestimenta blanca. Va tejiendo su vestimenta blanca. Esto es simbólico. Y el ángel me dijo, dice entonces Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Den ese aplauso, mis hermanos. Y después, hermanos lindos, vendrá la gran tribulación en la tierra. La ira de Dios, espantosa y terrible, como los profetas del Antiguo Testamento escribieron, como el apóstol Pedro advirtió que se consumirían en fuego todos los elementos de la tierra. Así llegará la ira de Dios a este mundo. Pero usted no tendrá ninguna ira sobre usted, porque usted ya estará con Él juntamente conmigo para siempre y por siempre. Entonces vendrá la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16 lo dice. Y entonces tendrá cumplimiento lo expresado por los ángeles a los apóstoles. Cuando Jesucristo ascendía al cielo, los apóstoles oyeron a los ángeles decirles, así como le habéis visto subir al cielo, estaba en el monte de los olivos, así como le habéis visto subir al cielo, así volverá como le habéis visto al mismo lugar a donde le ascendió, el monte de los olivos. Hermanos lindos, esa es su segunda venida y tiene una característica infalible. Cuando usted es arrebatado, hablemos de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Cuando usted es arrebatado, Él no pone sus pies sagrados en la tierra.
Él se queda en las nubes esperándolo. Y somos ascendidos hacia Él, arrebatados hacia Él en cuerpo de gloria. Pero cuando Él vuelva en su segunda venida, y todo ojo le verá, y suceda la gran tribulación, y haya toda clase de juicio de la ira de Dios, ustedes y yo vendremos con Él, descendiendo con Él, como sabemos, al mismo lugar donde Él ascendió, el monte de los olivos. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, ángeles, en forma de cuerpo de hombre. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, al monte de los olivos. Me emociona tanto lo que falta, que ya vamos a terminar esta porción. Hermanos lindos, me emociona tanto. Por siglos y siglos la iglesia creyó cuánta palabra estoy pronunciando. Por siglos y siglos y siglos la iglesia creyó lo que estoy predicando. La modernidad ha afectado la fe. Porque algunos dicen que no hay rapto, que no hay arrebatamiento. Y si lo hay, será cuando Él vuelva. Dios mío. ¿Y la boda del Cordero cuándo? Traten de comprender que lo que hoy ya no es 100% seguridad de lo que Dios va a hacer. Nosotros, Señor amado, en esta iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, seguimos predicando tu palabra como está escrita, como tú la diste, para gloria de tu nombre. Y hermanos lindos, en mi corazón hay mucha gratitud, porque así se cumplirá su segunda venida a la tierra. El profeta Zacarías lo describe muy bien, y ya verán que nos incluyó a nosotros, sus santos. Pero antes de que vean al profeta Zacarías, antes de la diezmo y ofrenda dije: así se cumplirá su segunda venida a la tierra. El profeta Zacarías lo describe muy bien y nos incluyó a nosotros, sus santos. Y ahora oigamos el texto sagrado que los hebreos tenían que haber recordado, porque es la última manifestación de Jesucristo cuando viene en gloria a gobernar esta tierra en el milenio, 1000 años, dice la Escritura. He aquí el día de Jehová viene. Ese es el día del juicio, el día de la ira de Dios. No es el día de Cristo, es el día de Dios, escrito por los profetas. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Todo lo que significa una batalla que va a terminar con que Jesucristo acabe con los enemigos de este mundo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ojo, ya las naciones del mundo son antisemitas en su gran mayoría. Por lo tanto, se aproxima a lo que están leyendo. No hay invasión de todas las naciones todavía a Israel,
pero en Armagedón la habrá. Todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 2/3 partes morirán. Después saldrá Jehová. Habla de Cristo. Yo y mi Padre uno somos. Zacarías no lo sabía. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla con David y con aquellos reyes de Israel. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis a los sobrevivientes al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, un lugar cerca de Jerusalén. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Lo registra la Biblia. Y vendrá Jehová mi Dios, y todo lo que sigue, ¿qué dice? Y con él todos los santos. Esa es la segunda venida. Ustedes pueden verlo claramente. Y no está lejano el día. Si ya el antisemitismo en contra del pueblo de Israel es violento, cuando se junten las naciones de la tierra, habrá un ejército de 200 millones de soldados. Dije 200 millones que vendrán contra Israel a la batalla de Armagedón. Y el pueblo de Israel no podrá. No podrá. Pero se abrirán los cielos y aparecerá, abriéndose los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, y derrotará a todos los enemigos de su pueblo. Los hebreos tenían que conocer al Hijo de Dios en toda su dimensión divina y eterna, para haber tenido seguridad de en quien habían confiado. Así, hermanos lindos, solo en los 3 primeros versículos de la epístola, cualquiera podría entender que el Hijo de Dios era, es y será Dios eternamente y para siempre. Amén. Le dan esas palmas con gratitud. El próximo domingo he estado estudiando, Señor. Vamos a hablar de un tema que creo que a todos les va a impresionar. Pero voy a ponerles el versículo de el capítulo 1 y versículo 4 en pantalla. Y van a prepararse para el próximo domingo. ¿Qué dice ahí? Léalo, iglesia linda. Si se detiene un momento a pensar, en ese versículo dice que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es que el próximo domingo hablaremos de los ángeles, hablaremos de Jesucristo, hablaremos de por qué es que los hebreos tenían algunas dudas. Y hasta llegaron a pensar
que a lo mejor Jesús era un ángel. Ya lo verán. Las dejo con la inquietud para que el domingo entrante a la misma hora no se pierdan estar aquí. Hermanos lindos, prepárense porque el mundo está en el borde del caos. El mundo está loco, enloquecido. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay una nación que Dios escogió para revelarse a la humanidad y no ha dejado de ser la nación de Israel, el pueblo que Dios eligió. El reloj de Dios se sigue acercando al día y la hora, cuando todo acontezca. Pero lo primero que va a acontecer es que cuando ya expliqué, el monte del templo esté ya levantado, el templo en el monte del templo esté levantado, nos vayamos. Así es que tranquilos, no es mañana, no es como algunos dicen, el día, no sé qué día, fecha exacta, a tal hora es el rapto. El día y la hora nadie sabe, ni aun mi Padre que está en los cielos, pero Él vendrá y ahora Él sí sabe la hora, porque Él es Dios, ahora sí lo sabe, el día y la hora. Cualquiera de ustedes, hermanos lindos, que me ha escuchado, ninguna palabra que he dado es mía. He interpretado la Escritura Sagrada como está escrita. Y quiero invitarle al que no conoce a Jesucristo a que escape de la ira de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero el anticristo está próximo a manifestarse y hará un pacto de paz con los árabes, los islámicos, y en el monte del templo estará un templo que Dios escribió que existirá. Y el anticristo logrará la paz artificialmente, porque es mentirosa. ¿Cuándo acontecerá? No sabemos. Pero hermano lindo, usted ha comprendido y estoy seguro que tu Espíritu Santo ha revelado a tu hijo y a tu hija esta verdad. Pero si alguien no ha entendido lo que he dicho, es porque no conoce todavía la luz que ilumina las tinieblas de nuestras mentes, hasta que viene Cristo a iluminarla. No quiero que nadie se vaya sin haber entendido que si perece sin Cristo, no es bueno para su alma. Su alma no va a ir al cielo en pecado, no va a ir al cielo en todos delitos que cometemos los humanos, a menos que Cristo venga a su corazón hoy, le lave con la sangre que derramó en la cruz del Calvario todos sus pecados, y usted le pida que entre a su corazón. Por eso vino, por usted, como vino por los que ya tenemos a Cristo en el corazón. Espíritu Santo de Dios, redarguye al que te necesite como Salvador, a ti Jesucristo. Redarguye al pecador, como todo lo hemos sido en el pasado. Demasiadas veces pecamos, pero nos perdonaste y nos salvaste. Hoy redarguye al que no te ha confesado como su único y suficiente Salvador, y permítele encontrar el perdón hoy. Y si sale del templo y algo sucede, no dude que lo llevarás contigo al cielo. Por muchos pecados que haya cometido,
por lo peor que haya hecho en su vida, lavarás y limpiarás toda su maldad y le harás recibir el perdón hoy mismo para que nunca conozca el infierno y venga al cielo contigo cuando tú lo llames a tu presencia. Si algún hombre, alguna mujer está aquí, solo diga conmigo palabras sencillas, pero si el Espíritu Santo le ha puesto arrepentimiento, van a ser suficientes. Diga conmigo: Jesús, soy pecador y tú lo sabes. Tu nombre lo he escuchado desde niño o desde niña, pero no te tengo en mi corazón. Sabes que hago cosas que no son buenas y hoy siento el deseo de pedirte que me perdones, reconociéndote a ti, Jesucristo, como el Salvador que Dios envió a la tierra para perdonarme y para salvarme y limpiarme de toda mi maldad. Hoy abro mis labios para confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, que murió en lugar mío en la cruz del Calvario, y mis pecados cayeron sobre él, y me limpias de todo pecado, dándome, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, el perdón. Recibo tu salvación y recibo la vida eterna que solo tú puedes darme. Ven a mi corazón, divino Jesucristo, y hazme hijo tuyo, Dios, a través de esta oración. Te lo ruego con toda mi alma, creyendo que Jesucristo resucitó al tercer día y está a tu diestra, Dios verdadero y eterno. Lo hago con toda mi alma, proclamando que tú eres mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios.